de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Luego de 10 años en el poder, en el 2024 parece ser el periodo en el que Nicolás Maduro podría perder el control de Venezuela. Sin embargo, se deben garantizar elecciones democráticas y entes internacionales que supervisen los comicios. Las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela, junto con las votaciones regionales, locales y legislativas del 2025, representan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y el Estado de Derecho en el país vecino. Además, estos comicios son fundamentales para la normalización de las relaciones de Venezuela con la comunidad internacional. Si bien se han ido estableciendo, aún no son suficientes para la nación bolivariana, que enfrenta el rechazo a la dictadura ejercida por Nicolás Maduro. Según las encuestas realizadas por la empresa de la opinión pública Delfos, el gobernante no suma ni 10% de favorabilidad. El 13 de octubre de 2024, Maduro se medirá en las urnas en medio de enormes tensiones. Por ahora no es claro si María Corina Machado podría ser candidata, pese a que no es considerada la mujer que puede contrarrestar la represión y juegos sucios o nada extraños en el actual régimen. Pero ¿es María Corina Machado la carta para derrotar el imperio de Maduro? Hay varios indicios que parecieran sostener que sí. Primero, que se destaca la participación masiva de la oposición en las primarias del 22 de octubre del 2023, un hito que consagró a Machado, exdiputada, como la candidata unitaria. Consolidó un respaldo sólido entre los votantes con un 93.13%. Ella podría ser la encargada de romper la hegemonía chavista. Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial, destacó la importancia de esa victoria como un paso significativo hacia la formación de un frente unido para derrocar a Maduro. En palabras de Capriles, este logro es indiscutible y representa la esperanza final para un cambio político en Venezuela. Juan Guaidó llamó su eventual triunfo como el sueño de todo un país posible y dijo que no ha sido en vano cada lucha, cada sacrificio, porque hoy amanecemos con una nueva gran oportunidad forjada por millones de recuperar la democracia. Luego se transformó en lo que denominamos un bufete, el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Para Andrés Pinzón, internacionalista de la Universidad del Rosario, el resultado fue contundente. Durante un tiempo hubo un miedo en las elecciones que no existiera una figura clara sobre quién representará a la oposición, y esas elecciones marcaron una tendencia. Machado va a representar otra cara. Sin embargo, la victoria de ella está inmersa en un laberinto de complejidades legales que añaden un matriz al panorama electoral. El gobierno de Maduro, en su intento de perpetuarse en el poder, emitió una decisión administrativa en junio del 2023, vetando la participación de Machado en las elecciones. Dicha prohibición plantea serias dudas sobre la equidad del proceso electoral del 2024 y ha suscitado inquietudes acerca de las aspiraciones presidenciales de Machado. La sombra de la interferencia política amenaza con socavar la legitimidad del proceso democrático, dejando a muchos observadores en estado de alerta ante el riesgo de que la decisión administrativa del gobierno pueda influir negativamente en la equidad de las elecciones. Nicolás Maduro tiene una fuerza detrás muy grande, no tanto por lo que representa Maduro, sino por toda la arquitectura institucional que logró formar durante casi una década en el poder de Venezuela, habría advertido Pinzón. En reiteradas ocasiones, Maduro ha afirmado que las elecciones presidenciales y otros comicios futuros contarán con garantías totales para todos, pero esa no ha sido la realidad de los comicios desde que el chavismo está en el poder. En esta ocasión, las elecciones son fruto de un pacto alcanzado en el diálogo entre el oficialismo y la oposición y se regirán por un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. El convenio incluye disposiciones para la observación internacional. Además, el documento establece que se facilitará la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos para participar en las elecciones según las leyes. La Plataforma Unitaria Democrática APUD, representante de la oposición, ven en este acuerdo una ruta para levantar las inhabilitaciones que actualmente impiden a varios antichavistas ocupar cargos de elección popular. Sobre el papel, esta decisión aliviará el camino de María Corina Machado, pero lo impredecible, lo imprescindible y roto que está en el sistema de Venezuela permite todo. Adicionalmente, el oficialismo mantiene su postura de que aquellos políticos inhabilitados no puedan ser candidatos presidenciales, lo que añade una capa de tensión y divergencia en el proceso electoral y en las interpretaciones del acuerdo alcanzado, mis amigos. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más de esta información porque fruto de las relaciones que han adelantado Maduro con Estados Unidos a finales del 2023, se realizó un polémico intercambio en el cual el régimen del vecino país liberó a 24 personas privadas de la libertad a cambio de que los norteamericanos aceptaran dejar libre
libre a Alex Saab, empresario colombiano catalogado como el testaferro del mandatario venezolano. Si bien esta decisión tomó por sorpresa a muchos y provocó la indignación de opositores, el argumento del presidente Joe Biden es que Venezuela y Maduro están acatando los compromisos para una transición democrática en el país. Por ello, el régimen tiene un respiro y a uno de sus máximos aliados de nuevo a su lado. ¿Qué es lo que pasa con la situación? ¿Cuál es la realidad de esta liberación de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, señores? En esos tiempos de elecciones, en este tiempo de todo lo que va a pasar en ese país con estos comicios en el segundo semestre de este año, mis amigos. Vamos a ver qué va a ocurrir con todo esto, porque una sorpresa grande va a haber en todo esto. ¿Será que Nicolás Maduro definitivamente sale del poder? Vamos a ver qué va a pasar con todo esto, mis amigos. Déjenme su comentario, porque realmente esta situación en el país de Venezuela se pone cada vez más complicada. La liberación de Alex Saab, uno de los aliados principales fuertes de Nicolás Maduro, salir en estos tiempos de elecciones en el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso, mis amigos? Vamos con más información. Preste mucha atención a todo esto, porque hace pocas horas Nicolás Maduro, muy preocupado ante las advertencias de los aliados de Estados Unidos, quienes afirmaron que se van a tomar a Venezuela. Así lo han dejado claro. La administración de Joe Biden habría señalado que están trabajando con sus aliados tanto en Latinoamérica como en Europa para lograr así elecciones democráticas en Venezuela. Por eso hay una operación en curso para lograr la expulsión de Nicolás Maduro de Miraflores. Pero Maduro realmente cada vez está tardando en responder, y por eso es que ahora han advertido que si este señor Nicolás Maduro no reacciona en las próximas horas, se van a tomar acciones concretas. Todo esto se estaría tratando sobre una operación que lleva a los Estados Unidos junto a todos sus aliados como la Unión Europea, quienes han llegado a diferentes acuerdos para obligar así a este señor Nicolás Maduro a negociar. Se estarían utilizando ahora diferentes mecanismos para lograr así la captura del dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales. El régimen de Maduro ya ha sobrepasado todos los límites y desafiando a muchos países, afirmando que tiene misiles rusos apuntando hacia Colombia, Brasil y de muchos países suramericanos. Tras ese avión ruso de Venezuela sobrevoló y fue una advertencia a Estados Unidos, que él está muy protegido por Rusia. Señores, ante todos estos actos incrédulos, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha denunciado que van a imponer lo antes posible acciones inmediatas en Venezuela con ayuda del Comando Sur, quienes están confirmando todo su apoyo. Se va a aplicar una especie de extracción para darle el fin a toda esta dictadura en Venezuela. Ya son masivas las denuncias por violaciones de derechos humanos en Venezuela, y por eso es que ahora la ONU también ha firmado un tratado el cual autoriza que Estados Unidos pueda intervenir militarmente a Venezuela, señores. Así de claro lo han dejado. Estas son las noticias del momento. Noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Se van a imponer acciones contundentes y la Fuerza Armada Bolivariana deberá entregar a Maduro. Así lo han dejado claro. O se les vendrán acciones impredecibles en su contra. Ya las fuerzas de los Estados Unidos han confirmado que el grupo Elite ya se encuentra realizando operativos de inteligencia para dar así con la captura del señor Nicolás Maduro. Por eso se ha visto ahora grandes despliegues de tropas y maquinaria en los territorios de Colombia y Brasil. Ya todo se estaría preparando para imponer así una intervención que derroca toda esta dictadura del mandato, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias importantes del momento. Continuamos con más información. Secarán todos los que nos atacan. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia, ¿sí? ¡Guau! Como un cuchillo. El 18 de abril vencerán las autorizaciones dadas a empresas petroleras para negociar con Venezuela y las expectativas que esto generaba en el sector de que podrían prorrogarse en vista de las contradicciones que vive el mercado energético mundial con dos guerras en curso han tocado techo tras la respuesta que ha dado Washington. Venezuela ha replicado de inmediato para denunciar lo que considera un chantaje. Responde en los mismos términos de transacción en los que se ha planteado la negociación de una salida electoral a la larga crisis política del país sudamericano. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez advirtió que quedarán suspendidos los vuelos de deportación de migrantes que se implementaron desde Estados Unidos a Caracas para aliviar así la presión interna sobre la administración de Joe Biden por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades a sus fronteras. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocadas de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear la industria del petróleo y gas venezolano, habría dicho Delcy Rodríguez en su réplica al portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller. La elección del 13 de febrero se debe a que ese día, según una actualización del Tesoro estadounidense, quedarán sin efecto las primeras licencias con relación a las transacciones con oro venezolano. Para Estados Unidos, las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes, incluido el arresto de
miembros de la oposición y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado. En el documento aclaran que la licencia general 44, que desde noviembre pasado brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela, a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, no se renovará cuando expire dentro de 2 meses y medio. Washington insta a regresar a los acuerdos de Barbados que el chavismo asegura cumplir y la oposición denuncia que han sido completamente violados. Continuaremos trabajando con la comunidad internacional y todos los sectores democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela y aprovecharemos los mecanismos a nuestra disposición para alentar el retorno a los principios de acuerdo de Barbados, habría reiterado Washington. Venezuela ha decidido seguir adelante hacia unas elecciones a su medida, en las que ha dejado en el camino a la principal candidata escogida en primarias, María Corina Machado, que lidera por amplio margen en las encuestas. Ahora el chavismo está favoreciendo candidaturas de otros sectores minoritarios, en ocasiones aliados al chavismo, a las que con el precario apoyo que mantienen podrían vencer. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha dicho que la próxima semana se fijará la fecha de las elecciones y se definirá el proceso electoral. En cualquier caso, el chavismo no dará marcha atrás a la inhabilitación de Machado, considerada amañada por expertos y de que ya no pudo siquiera defenderse en un juicio. El conflicto venezolano es un perro que se muerde la cola. Una vez más, tras un proceso en el que se produjeron algunos movimientos en el tablero, la situación vuelve a estar cerca del punto muerto en el que ha estado antes, con el riesgo de que la interlocución directa que habían logrado en Washington y Caracas después de las conversaciones secretas en Doha se cierre de nuevo. La República Bolivariana de Venezuela repudia los más recientes intentos de chantaje e intromisión a sus asuntos internos por parte del gobierno del país estadounidense, que constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana y que mediante la coerción y la amenaza busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo, habrá señalado el canciller venezolano Iván Gil. Continuando con más de la información, el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, ha convocado a una rueda de prensa este martes para asegurar que la industria petrolera está preparada para cualquier circunstancia ante el desafío que supone el regreso de las sanciones. Tellechea dijo que las medidas tomadas por Estados Unidos también tendrán consecuencias en el país norteamericano, pues aseguró responsable sus inventarios de crudo están bajos. La industria petrolera ha intentado remontar la producción que llegó a sus mínimos por años, la falta de inversión, malos manejos y de inmensa corrupción que se agrava desde la aplicación de las sanciones. De llegar a producir 3.2 millones de barriles diarios, Venezuela rozó los 400.000 en el 2020, el peor año. Este volumen ha ido en aumento hasta llegar a unos 800.000 barriles diarios gracias a la flexibilización de las operaciones a las empresas mixtas que tiene el Estado con Chevron, Eni y Repsol, sin impactos sustanciales en la situación económica del país, en el que se ha logrado controlar la inflación con un costo demasiado alto en la contracción del consumo. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con toda la información del día, noticias de última hora sobre Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, denle like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!